Está. Bueno, muy bien. Bienvenidos al taller del mes de mayo del 2021. Vamos a comenzar esperando que lleguen el resto de los compañeros. Habitualmente son muy puntuales. Con alguna pregunta que desee alguno hacer o comentarios respecto a la práctica durante la semana. Así que, bueno, nada. Bienvenido el que quiera hacer algún comentario respecto a la práctica. Coti, cierra el micrófono, por favor. Perfecto. Bien. A los nuevos, les ruego que tengan presente esto. Cuando yo les pregunte si han entendido algo, levanten el pulgar. Y si no, díganme así que no han entendido y yo les voy a dar el paso para que abran el micrófono. ¿Saben? Eso es importante. Muy bien. Bueno. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, a ver si hay alguien que desea hacerlo. Adri. ¿Adri? Buenas tardes a todos. Es una consulta que tiene que ver con, digamos, la posición en el momento de meditar o practicar el foco de atención. El tema de estar acostada o en la posición que vos nos sugerís, si hay alguna diferencia y si hay, digamos, algún motivo, digamos, que pueda resultar más beneficioso la tal posición que otra. Bien, vamos a empezar con esto. Te agradezco la pregunta, Adri, porque es definitoria al momento de la práctica. Entonces, si quieren ir tomando nota, sobre todo los que han empezado este año, y los nuevos que empiezan hoy, ni hablar, cuando uno practica, quiero que a partir de ahora utilicen como sinónimo de meditación estabilizar el foco atencional. Y eso ya lo digo como médico, no solamente como monje budista. Entonces, cuando nosotros meditamos, lo que estamos aprendiendo a hacer es estabilizar el foco de la atención. Y les cuento más. Si no aprenden a estabilizar el foco atencional en algún punto de anclaje, es muy difícil que avancen en la práctica, por un lado. Para lograr esto, nosotros necesitamos lo que se llaman los 3 compromisos. Los 3 compromisos tienen que ver con el primer compromiso, mantener una postura dentro de todo inmóvil. Tercer compromiso, observar los procesos de la mente y el cuerpo, como por las sensaciones corporales, o por ejemplo, las emociones o los pensamientos. Y cuando notemos que el foco de la atención se haya ido hacia esos pensamientos o emociones, lo otro que tienen que hacer es con amabilidad retornar el foco de la atención hacia algún punto de anclaje. Los puntos de anclaje que vamos a utilizar, los más comunes, es estabilizar, llevar toda la atención, llevar el foco atencional hacia lo que es la mecánica respiratoria, la inhalación y la exhalación. Fundamentalmente vamos a hacer hincapié en la exhalación. ¿Por qué, Julio? Porque la exhalación es más larga y uno puede habitar mucho más el tiempo de la exhalación que el de la inhalación. La postura, al principio, es importante que entendamos que necesitamos aprender la meditación formal, esto que vamos a hacer en un rato durante casi media hora. Porque si no aprendemos a estabilizar el foco atencional
en una postura más o menos inmóvil, y en lo posible sentado para no dormirnos, es muy difícil que luego llevemos esto a la vida cotidiana. Y les cuento que los cambios, por así decirlo, más significativos, no se logran con la práctica formal. Esta onda así, monasterio, meditando 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, sino que se logra en los microinstantes donde pretendemos que estén presentes. Son microinstantes de práctica meditativa. Entonces la postura sí es necesaria, pero si alguno tiene una hernia de disco, como algunos de los compañeros, no hay ningún problema, puede hacerlo medio recostado o acostado. Lo que es importante que sepan es que cuando lo hagan acostado es muy posible que se duerman. Por eso la postura debe ser ligeramente erecta para uno no dormirse. ¿Estamos, Adri? ¿O alcancé a responder tu pregunta? Bueno, debe andar por allí Adriana. Ahí está Maya también. Bueno. Sí, escuché todo bien. Gracias. Perfecto, perfecto, bárbaro. ¿Alguien más que quiere hacer algún comentario respecto a la práctica durante la semana? Ya saben que es peor que les pregunte. Sí, ya le dije. Marta ¿Marta? está levantando. Gracias. Hola. Buenas noches a todos. Un poco, vos siempre nos explicás de que la práctica está formal, se puede llegar a, no me acuerdo cuál es la palabra, del meditante. Neurosis del meditante. Eso. Bueno, a mí lo que me está pasando no es con lo formal, sino con lo informal. O sea, estoy como, un poco tiene que ver con la pregunta que te hizo Javi el otro día. ¿Qué pasa con todo el entorno? ¿Qué pasa con el entorno inmediato, en el entorno en el trabajo, con toda esta situación? Cuando uno está permanentemente, porque me pasa que estoy como muy, no sé si decir neurotizada, psicotizada, no sé qué adjetivo ponerle, de que estoy todo el tiempo, ay, no, está adjetivando, ay, no, está categorizando, ay, no, entonces me retiro, entonces se hace como muy pesada la carga. También Bien. trato de que no sea carga, porque pienso, no es carga, es una, ¿qué hago yo con esto? Pero me pasa en la vida cotidiana como que demasiado. ¿Cómo hacer para salirme de esto? Porque estoy demasiado neurótica con el Bueno, tiempo. eso que acaba de describir muy bien Marta, suele ser el comienzo de la neurosis de los meditantes o patologías de los meditantes, ¿sí? Porque no se crean que todos son del todo sanos, menos yo. Pero te voy a explicar, Marta, lo que tienes que hacer para salir de ahí. Cuando aparece esta necesidad imperiosa de estar rotulando cada evento que sucede, es una emoción, una sensación corporal, este pensamiento, estoy categorizando, ¿no? Solta todo eso y volvé a lo básico. ¿Por qué te estás yendo ahí digamos, al pantano del sufrimiento? Y es algo así como remar en dulce de leche. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí, Marta? Lo que está sucediendo allí es que estás siguiendo tus pensamientos con la finalidad de control. Hoy vamos a hablar, porque durante el mes de mayo íbamos a hablar sobre la tristeza, el estrés que produce y un poco la depresión. Ese va a ser más o menos el contexto donde nos vamos a mover. Y me gustaría que anoten esto porque esto no lo hemos hablado nunca. Se llaman las 3 asunciones básicas.
Y esto lo tenemos todos los Homo sapiens sapiens. A los nuevos, cuando yo hablo de Homo sapiens sapiens, le estoy hablando de gente como ustedes, como el Dalai Lama, como su familia. Perdón, no como... entendí, no entendí, Julio, cómo era la clasificación. ¿Quién me está hablando? Claudia, no entendí cómo dijiste la clasificación. Se llaman asunciones esenciales, o básicas, una cosa así. ¿Mm? Asunciones básicas. Bien, entonces, todo lo que estamos aquí, todos nosotros, el Homo sapiens sapiens, eso lo incluye a Hitler, a Stalin, a la Madre Teresa de Calcuta y al Dalai Lama, Cristo, Buda, Mahoma, todos. Imagínense ustedes que la mente que estamos utilizando nosotros fue diseñada para un entorno natural de hace 200.000 años. ¿Cuánto? 200.000. Donde la expectativa de vida era menor de 20 años. Si no parten de esa base, están totalmente perdidos. Segundo, las asunciones o expectativas básicas que tenemos, y ahí va la respuesta para vos, Marta, traten de cerrar el micrófono, por favor, los nuevos, los que han llegado. Son fundamentalmente tres las asunciones básicas. La primera es la necesidad de ser querido, ser aceptado. La segunda, tener éxito. Y la tercera, tener el control. Estas tres se llaman asunciones básicas. Entonces, Marta, yendo a tu pregunta, estás, sin darte cuenta, por supuesto, y lo importante de esto es que ya sabes qué es lo que tienes que hacer para salir de ahí. Cuando aparecen esta vorágine, de a ver dónde estoy, si es una falacia, vuelve y lleva el foco de la atención al cuerpo, Marta. Nada más que eso. Para los nuevos, ¿cómo llevamos el foco de la atención al cuerpo? Cuando anclamos el foco de la atención, lo vamos a hacer en un ratito, por ejemplo, en la exhalación, por ejemplo, en la postura, por ejemplo, en los sonidos, por ejemplo, en un poquito de luz que entra a través de los párpados cuando estoy meditando. Porque les voy a contar a los nuevos que van a aprender a meditar sin los ojos cerrados, ¿saben? ¿Por qué, Julia? Porque meditar con los ojos cerrados va a hacer dos cosas. Anoten. La primera de ellas es que se van a dormir. Y la segunda es que van a entrar a ensoñar y lo único que van a estar haciendo no es meditar, sino calentando la silla. Pulgar arriba, quedó claro. Entonces, Marta, volver al cuerpo, ¿sabes? Esa sería la respuesta. La más oportuna y la más eficiente, me parece. A todos nos pasa, Marta, primero y principal. Para los nuevos, esto que yo le digo, Marta, a todos nos pasa, significa que somos parte de lo que se llama humanidad compartida. Cuando más adelante veamos compasión y autocompasión con ustedes, van a ver un poco mejor de qué es lo que se trata. Humanidad compartida. Muy bien, muchas gracias, Marta, por la pregunta. Espero haberla respondido con solvencia. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Ahora? Sí. ¿Me escucha? Perfecto. ¿Hola? Silvia levantaba la mano. Bien, gracias, Georgie. Estoy con el celular porque tengo... A ver, Silvi. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Vamos con Silvia Hola. y después no sé cuál es el varón que está tratando de hablar. Vamos primero con Silvia y después con el varón. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad, con la práctica, bastante bien vengo. Pero lo que me pasa estos 2 últimos días, cuando sigo hablando, ¿no? No sé, ¿alguien está con el micrófono abierto? Le ruego que lo cierre, por favor.
Normalmente es como levantar la Voy mano. a tratar Sí, de es, ver quién es. es Galaxy A11. ¿Quién es el iPhone 11? Galaxy A11. Soy yo. Galaxy Soy yo. A11. Bien, eso, exactamente, muchas gracias, ciérrelo, porque si no parecieran que Sí, estuvieran ya lo susurrando. Gracias, muy amable. Te escucho. Dejen de... Julio, ¿Eu? vos tenés control de todos los micrófonos, lo podés apagar vos. Sí, es lo que voy a hacer. Lo que pasa es que con el celular, dame un segundito. Ahí lo apago, ahí lo apago. Listo, listo, gracias. Bueno, entonces, ¿me decías, Silvi? Que no, que venía bastante bien con la práctica. Pero lo que me ha pasado estos últimos días es que de golpe estaba como en soñas, como en un sueño, ya estaba haciéndome preguntas y respuestas mientras respiraba. Y bueno, y estaba lindo. Estaba como lindo. Encima, respuestas que antes no las había tenido. Así, viste, como, uy, acá está, se hizo la luz. Entonces dije, no. Y ahí me cuesta volver a estabilizar el foco. Eso Bueno, me ha estado pasando. bien. Mira, Silvia, no es ningún problema que suceda eso, ¿sabes? Primero y principal. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Lo que es importante es saber que cuando vos tienes esa, salvo que estés en un retiro, y ya hayas vuelto, digamos, ya hayas terminado tu práctica, salí de ahí y hace cosas. Hace lo que tienes que hacer. Hay momentos cuando uno medita, Silvia, para los nuevos, y sobre todo los que van a rendir el examen el día viernes, que rinde Cecilia de Mendoza, es psicóloga, rinde el examen de atención focalizada, están todos invitados. Es por este mismo link, es a las 19 horas, ¿saben? Sobre todo para que vean de qué se trata. Entonces te decía, Silvia, salí de ahí y anda a la vida cotidiana. ¿Estamos? Bien, anda bien. A la vida. Tienes que volver a la vida cotidiana. No hay ningún problema que eso pase. Es más, cuando uno está meditando y sin hacerse preguntas, muchas veces sucede, al no generarse tantos pensamientos, hay un momento que es como que uno va a lo que llamamos conciencia madre, y es como que solo de allí brota un entendimiento, un conocimiento que no se sabía que se tenía. Bien. Eso, Silvia, se llama, y anoten los nuevos, se llama serendipia. Es como el momento de eureka. Bueno, Digamos qué en bien. criollo, te subió el agua al tanque o te cayó la ficha. Sí. Eso. Bueno, gracias. Por favor. Cerramos micrófono. ¿Alguien más? Yo. Hola, buenas Sí. tardes con todos y todas. Julio, tú dices que meditar es estabilizar el foco de la atención. Eso quiere decir que si yo estoy concentrada leyendo un libro o viendo una película o trabajando, estoy meditando. Bueno, eso se llama concentración psicológica, Maya. Eso es concentración psicológica. Para todos ustedes, y es muy interesante esta pregunta que hiciste, Maya, porque el año pasado ya tocamos este tema en particular. Miren, cuando a todos nos pasa, o como comenta Maya, que por cierto es licenciada en psicología, y se está formando en esto, cuando vos, Maya, estás, por ejemplo, absorta en un libro, por ejemplo, o viendo una película, si yo te pregunto, Maya, cuando estabas absorta en la película, ¿dónde estabas? No sé. Eso, Maya, se llama, anota, práctica externa. En la práctica externa, o concentración psicológica, el sujeto desaparece y se diluye en el campo de la observación. ¿Qué es lo que sucede? El sujeto se diluye, por eso
no sé dónde estaba como metida en la película, o en el libro, qué sé yo, ¿no? O tocando la guitarra o la flauta, no sé. Entonces, estás absorta allí, el sujeto se diluye, y se diluye en todo el campo de la observación, que en este caso, estás en la película. Eso se llama práctica externa. Para los nuevos y para los viejos, les recuerdo, eso es práctica externa. La práctica interna es cuando, ahora que es lo que vamos a hacer en un ratito, la práctica interna es cuando meditamos de modo formal y aparece el observador maya, nivel de conciencia 2. Aparece el observador que da cuenta de las sensaciones corporales, de los pensamientos, de las emociones, no se apega a ellas, no se aferra, o lo hace un ratito, después sale de allí. Eso se llama práctica interna. Entonces, en la práctica externa, el sujeto desaparece. En la práctica interna, el observador aparece, o el sujeto aparece. Cuando avanzamos más, y muchos de ustedes ya lo han experimentado, pasamos, aunque sea por instantes, al nivel de conciencia 3, o conciencia no dual, que es donde también el mismo observador o testigo maya se diluye en todos los campos. Y es como si estuviese detrás. Estamos con los párpados cerrados en meditación formal, y es como que estás detrás. Esto también sucede para los nuevos, no se logra solamente meditando, o mejor dicho, estabilizando el foco de la atención, no se logra solamente en la práctica formal maya. Y para los nuevos, se logra también en mindful walking, en mindful eating, haciendo las actividades de la vida diaria. Pero para llegar a ese lugar, necesitamos atravesar compasión, autocompasión, aceptación radical, ecuanimidad y luego no dualidad. Hay tiempo, pero muy buena pregunta, Moya. Hay muchas prácticas meditativas mayas, por ejemplo, sobre todo el budismo tibetano, que son prácticas que están orientadas, ponele vos, a estabilizar la atención en una imagen, en una deidad, por ejemplo. Como una especie de... en la religión Bon, que es la religión que estaba antes que llegara el budismo al Tíbet y al Nepal, estaba una religión que se llama religión Bon, que tiene muchos, eran como dioses protectores. Entonces uno va a ver en los templos budistas tibetanos, sobre todo, como gente enojada, como demonios. Entonces el budismo, como hizo el cristianismo acá, toma de las religiones tradicionales y a esos dioses que ya estaban los hace dioses protectores de la práctica del budismo. Por eso ustedes en los templos tibetanos van a encontrar un montón de deidades que son las protectoras de esto. Entonces ellos meditaban, hacían una concentración de tipo psicológica, observando estas deidades. Es otro modo de salir de allí. ¿Estamos? Muy bien. Es un poco más complejo, pero más o menos así. Gracias, Maya, por tu pregunta. Gracias. Desde Cuenca, Ecuador. ¿Alguien más? A ver, Luli o Rami, ¿qué los trae por acá? Hola, ¿qué tal? ¿Para qué estoy? No, ¿para qué estamos con dos? Sí, tal cual. Ahí está, ¿ahí se me escucha? Perfecto, Luli. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. ¿Qué los trae por acá? Bueno, a mí en realidad, él sé que te conocía de antes, sé que tuvo un par de clases o sesiones, y bueno, yo hace bastante que vengo con el tema del mindfulness o meditación, no sé cómo llamarle. Es algo que trato de practicar todos los días,
lo hago con meditaciones guiadas, porque sola no puedo, no me puedo concentrar, y es un poco eso, a ver si puedo hacerlo sola, digamos, sin ayuda externa. Bien, perfecto. Vos sabés, Luli, que la ayuda externa siempre va a estar. No porque tengas a alguien hablándote, sino que, por ejemplo, cuando aparezcan los sonidos, ya este año vamos a trabajar más sobre los sonidos, con la práctica meditativa de los sonidos, necesitas estabilizar el foco atencional en algo. Entonces, por ejemplo, puede ser los sonidos, puede ser los olores, que está muy, muy poco desarrollado en el ser humano, y con el tiempo vas a lograr eso. A veces, Luli, lo que cuesta, cuando uno se acostumbra, digamos, a la práctica meditativa guiada, o la práctica meditativa, aunque no sea guiada, Luli, sino, por ejemplo, únicamente en la exhalación, se llama la cárcel de la exhalación, o la cárcel de las meditaciones guiadas. Y eso a la larga constituye lo que te ha traído. Claro. Una de las neurosis o nada, de los fallos en la práctica meditativa, y eso es muy cómodo, ¿sabes? Bien, perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Rami, ¿quieres hacer un comentario o algo? Rami, No sé si es Rami, no soy Rami, soy Luciano, pero Rami otro de lo que está ahí. Lo que pasa es que dice Luli, y me la clavo con Luli, yo. Sí, y como sí. No, yo, Julio, estuvimos el año pasado un par de sesiones. La verdad que abandoné pensando que la pandemia era temporal, y nunca fue temporal, así que nada, tratando de volver un poco a esas prácticas que me gustaron. Bueno, ¿y cuál es tu nombre? Luciano. Luli y Luciano, es más fácil. Bueno, muchas gracias, Lu, gracias, Luli. ¿Alguien más? Coti, ¿qué te trae por acá? Hola. ¿Es con Ramiro? Estoy con Ramiro. Por fin, había un fusión de parejas. Ese es Ramiro, pero pasa que yo lo conozco y es un cobarde, entonces ponga atrás la cámara. Dale. Y nosotros llegamos por ellos y por Angie Nico. En realidad yo soy psicóloga, trabajo con niños, pero me interesa mucho lo que es el mindfulness, el vivir aquí ahora. Y dije, bueno, voy a empezar yo, a practicarlo yo, para después ver si me interesa formarme. Y también mi mente vuela bastante, y como que me gustaría poder focalizar más en el momento, en esto de la atención plena, como adentrarme en la práctica. Yo hago por ahí guiadas, pero bueno, me gustaría más. He hecho con un par de veces también, en alguna práctica con algún, no sé cómo se llaman, algún guía budista, he hecho alguna vez, pero así, esporádicamente, un par de veces. Bueno, Coti, lo que vas a hacer después, no sé si les he pasado a ustedes, un grupo, yo tengo un canal de YouTube. Ajá. Y es necesario que ustedes empiecen a ver los primeros 20 videos, duran 2 minutos cada uno, ¿saben? Bien, sí, no me lo pasa. Entonces, después Coti o Rami me pasan un mensajito, y si yo tengo de Rami el contacto, pasame el tuyo, Coti, porque los tengo que poner en el grupo, ¿sabes? Para que No, vos tenés el mío. El de Rami, yo te escribí, él no, él lo traje. Entonces, pero escríbeme, o que Rami también mande su contacto, así yo los pongo en el grupo de Mindfulness 2.0. Así por ahí yo paso información y tareas, ¿sabes? Bárbaro. Dale. Bárbaro, chicos, gracias. Cerró el micrófono. ¿Quién sigue? A ver los nuevos. ¿Quién tenemos por acá? Bueno, yo, Claudia. Clau. ¿Cómo les va? Bueno, yo ando haciendo prácticas, trato de hacer a la mañana, en algún momento, cuando puedo lo hago antes de levantarme, trato o si son 3 minutos, pero bueno, no pongo el reloj, me lleve el tiempo que me lleve, y me doy cuenta que, bueno, que de acuerdo a lo que haga, o estabilizar el foco, o la respiración, bueno, cuando llega su tiempo, termino, y he estado más que el que me propuse, o no me propuse nada, entré en práctica. Pero
bueno, ahí voy descubriendo que estaba el foco bastante desfocalizado, y cuando salgo de la práctica, que ya salgo más relajada, que salgo con la atención mejor, con la respiración más estabilizada, la verdad que en el día tengo que decir que la brújula anda bastante móvil. Entonces, ¿dónde estoy? No estoy atendiendo esto. Entonces, permanentemente me doy cuenta que ando volando. Si tengo Bien. alguna situación en la cual me tengo que rescatar, sí me doy cuenta. Eso. Pero en el resto del tiempo está muy volátil mi cabeza y mi pensamiento, lo cual también me hace, eso da un cansancio y da una falta de serenidad, obviamente. Eso Bien. quería comentarte. Bueno, mira, vos comentas algo respecto a... Está todo bien, por lo que yo entiendo, en la práctica formal. Llevas el foco de la atención, estás ahí. Para los nuevos, les cuento, para que aprendan a manejar el tiempo con la práctica meditativa, contar 6 exhalaciones equivale a 1 minuto. 6 exhalaciones, 1 minuto. 12 exhalaciones, 2 minutos. 18 exhalaciones, Claudia, son los 3 minutos. ¿Estamos? Eso. Bien. Segundo, Claudia, vos fíjate, y se han anotado ustedes recién, cuando hablábamos de las asunciones básicas, que estaba de ser querido, de tener éxito y de tener el control. Chicos, cierren el micrófono alguno que está abierto, por favor. Muchas cosas. Es una pareja que está hablando. Gracias. ¿Hago esto? Estanislao, cierra el micrófono, por favor. Gracias. Barrera, muy amable. Bien. Entonces les decía, si contamos 6 exhalaciones, eso equivale a 1 minuto. Vamos a esto que acabas de decir, Claudia. Cuando salgo de la práctica formal, que ando bien, observo que más o menos funciona, no alcanzo, cuando me doy cuenta que cuando tengo que rescatarme lo hago. Perfecto. Pero en el mientras tanto, ¿qué hacemos? En el mientras tanto, ¿qué hacemos? Sobre todo para los psicólogos, creo que era Coti, que me decía que es psicóloga, vamos a ver qué tiene que ver esto con lo que se llama wandering mind, la mente divagante. La mente divagante. La mente divagante, para todos, hay 2 tipos de mente divagante. O mejor dicho, vamos a dar los sinónimos de la mente divagante. Se llama mente divagante, se llama piloto automático, también se llama red neuronal por defecto. Y este piloto automático, red neuronal por defecto, o wandering mind, hay de 2 tipos. Uno, que es el tóxico, escucha Claudia, y el otro es el virtuoso. El tóxico, para los psicólogos y hay médicos aquí, el tóxico está relacionado con la vía top-down, arriba-abajo, y mediado por la corteza orbitofrontal, fundamentalmente, junto con la amígdala. Pero la corteza orbitofrontal, un circuito dopaminérgico, no importa. Esto que está acá. Bien. Este sistema, arriba-abajo o top-down, está orientado y se orienta a conseguir esto que les acabo de decir. Las 3 asunciones básicas. Esto, Claudia, esto que está acá, esta parte que está acá, es lo que está haciendo entre ese mientras tanto,
que vos vayas a buscar el control, a buscar el éxito y ser querida. ¿Mm? Y ser querida es sinónimo de seguridad. Eso es lo que hace la Wandering Mind, constantemente. Se va a ir a esos 3 lugares. Por eso se llaman asunciones básicas. Cuando nosotros, y lo vamos a hacer en un ratito, nos establecemos en el cuerpo, ¿por qué es lo importante ir al cuerpo? A los psicólogos, a los médicos. ¿Por qué es importante ir, y a todos? ¿Por qué es importante ir al cuerpo? Porque el cuerpo es lo que nos conecta, es lo que nos conecta con el aquí y ahora. Y el presente. ¿Mm? Entonces, el cuerpo es lo que nos conecta con el presente. Hagan así todos. Pongan un dedo frente suyo y tóquense la punta de la nariz. Eso es una sensación corporal y eso automáticamente corta el diálogo y lo lleva al presente. Cuando yo hago eso, no con el dedo, sino por ejemplo Claudia, siguiendo la exhalación, o por ejemplo cortando una papa y estando ahí, lo que estoy activando es otro piloto automático. Es otra red neuronal por defecto. ¿Sí? Esa red neuronal por defecto que viene de abajo hacia arriba se llama sistema bottom-up, de abajo arriba, y va a trabajar, entre otras cosas, con la corteza cingulada posterior y con la corteza temporoparietal. Temporoparietal. Esta zona, la temporoparietal, es la que se activa cuando yo estoy junto con la corteza cingulada anterior y posterior, es la que se activa cuando yo estoy en el presente, porque estoy en el presente atento a las sensaciones corporales. Atento a caminar, por ejemplo, atento a lo que como, atento a haciendo deportes, por ejemplo. Estoy simplemente atento. Entonces, hasta ahora tenemos dos redes neuronales por defecto o 2 pilotos automáticos. Por un lado, el tóxico, por decirlo de algún modo, no es que sea tóxico, pero digamos no es tan eficiente, es la corteza orbitofrontal. Y el otro está mediado por la corteza temporoparietal y la corteza cingulada anterior y posterior. Esa parte no hace falta tanto. Pero es una hormona distinta, es la oxitocina, la que participa acá. Escuchen esto. El piloto automático relacionado con el sistema arriba-abajo, con la corteza aquí, orbitofrontal, esto que está acá en la frente, lo que dijimos recién que era el tóxico y que no es eficiente, el combustible para ese circuito es el diálogo interno, Claudia. Atento a esto, atento Torri, decía un locutor en Córdoba. El diálogo interno es el combustible para la corteza orbitofrontal. Y recuerden esto, el diálogo interno, que es combustible para el piloto automático no hábil, un poco tóxico, poco eficiente, lleva a liberar ingentes pulsos de adrenalina, cortisol y noradrenalina, que es lo que hace que estemos estresados. Entonces, recuerden esto, Claudia, el diálogo interno que está relacionado con las asunciones básicas de ser querido, de tener éxito y tener control, es el combustible para el piloto automático tóxico. Eso es lo que vos haces en el medio, Claudia. ¿Queda? Muy bien. Bien, es importante el correlato neurológico para la mayoría, porque si no nos creemos que esto es, vamos con el Buda de los 7 yesos o con el cuenco de los 7 metales y te comes el viaje de que eso es meditación. Y meditación no tiene nada que ver con eso. ¿Estamos entonces? ¿Pulgar arriba? Bueno, ¿cómo le ha ido Ramírez? Cuente. La mujer del micrófono es ella.
Hola, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno. Bien, bien. Me estoy conectando. Esta mañana iba en el auto y me conectaba con lo que estaba haciendo en el momento y se me venían los pensamientos y decía, bueno, lo escuchaba, bueno, ya voy, después me ocupo de esto, y seguía y volvía. La práctica formal la estoy haciendo bastante, no te digo todos los días, pero bastante, y sí, y es abismal. A ver, la sensación del día, después de haber meditado o después de haber tenido atención, ¿cómo se dice? Mantener el foco atencional y de alguna forma volviendo, es otro el día, totalmente diferente, desde la respuesta, desde la eficiencia, desde todo punto de vista. Así que mi mayor tesoro es después de haber estado medio desbandada, volver y darme cuenta que sí, que evidentemente este es el camino, y que bueno, que a pesar de que nos podemos desviar en algunos momentos, saber que esto existe, y al ser consciente de que esto existe y de cómo nos vamos desbandando, nos permite volver. Bien, les recuerdo, André, esto que acabas de mencionar es un video que está antes del 25 en el canal de YouTube. ¿Y sabes cómo, te acuerdas cómo se llama, André? No, no me acuerdo. El sufrimiento como recordatorio de la práctica. ¿Para qué está el sufrimiento? Para recordarnos que tenemos que volver a la práctica. Ese es el punto. Recuerden esto. Recuerden esto. Esto se llama, es una ecuación, Coti, vos que sos psicólogo. Hay una ecuación donde puede verse magnificado el sufrimiento. La ecuación es sufrimiento por resistencia. Ahí tenemos un par de ingenieros que nos pueden ayudar, o arquitectos. Sufrimiento por resistencia. Si yo tengo un sufrimiento por la muerte de un familiar y la resistencia que yo tengo hacia eso es altísima, por ejemplo, yo tengo un sufrimiento 8, no hay 10, no hay 11, es del 1 al 10. Tengo un sufrimiento 8 por la muerte, por ejemplo, de un familiar querido. Pero tengo muy poca resistencia, tengo aceptación radical, estoy multiplicando 8 por 1. Y eso da 16. Pero si yo tengo 8 y lo multiplico por 10 de resistencia, tengo 80. Imagínense ustedes, a la desolación, a la tristeza, a la rumiación y luego a la depresión, estoy, Coti, a un solo paso. Pulgar arriba, ¿quedó claro eso? Sufrimiento por resistencia. Puede ser también dolor, Nico o Ana María. Por ejemplo, me fracturé una pierna. ¿La aceptación radical cuál es? Y me la fracturé. Ya está. Ahora lo que toca es cuidarme. Dolor 8 sobre 10. Un dolor muy importante. Por 1 de resistencia, 8 por 1, 8 te da lo que se llama la percepción del sufrimiento o del dolor total. Ahora, si yo la fractura, que me da un dolor 8, lo multiplico por un 10 de resistencia, 8 por 10, 80, y tengo 80 de vuelta. Obviamente que la dosis de analgésicos o de opioides va a ser mucho más alta. ¿Queda claro? Ese es el punto. Entonces, lo que vamos a ver, Coti, o la gente, la otra gente que nos sigue, es, miren, meditar nada tiene que ver con posturas. Meditar hay que salir de la formalidad, por más que yo después me voy a poner una cosa que es propia de los monjes. Meditar es estar asentado en la conciencia, observando los productos del cuerpo, de la mente y del cuerpo-mente. ¿Cuáles son los productos del cuerpo? Lo que viene a través
de las sensaciones corporales de los 5 sentidos. ¿Cuáles son los productos de la mente? Pensamientos, trenes de pensamientos, distorsiones cognitivas, las asunciones básicas, las confusiones originales, que ya la hemos visto, las falacias, por ejemplo, las falacias de las categorías. Y luego están los productos del cuerpo-mente. ¿Y cuáles son, Julio, los productos del cuerpo-mente? Bueno, son aquellos productos nuestros que tienen un poquito de corpóreo y un poquito de cognitivo, de mensajes o frases cortas. Por ejemplo, uno muy común, el miedo, una emoción. Generalmente, y a todos los invito a que traten de descubrir cuáles son las frases o palabras, son frases cortas que se esconden detrás de las emociones. Generalmente va a aparecer, por ejemplo, el miedo, y atrás, si uno está atento, va a escuchar la frasecita, sos un tonto, no vas a poder, otra vez lo mismo, igual que tu padre, igual que tu madre. Son frasecitas cortas que tenemos. ¿Estamos hasta acá? Doctora Edison, how are you? Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo se llama, Julio? Te pregunto a vos. Vos decís que el sufrimiento es el recordatorio de la práctica. ¿Y para el alejamiento, cómo se llama? También Alejamiento, aplica, ¿verdad? ¿a qué te refieres, alejamiento? Sí, porque el hecho de que a veces, hablo de lo puntual mío, a veces otras circunstancias, en este caso mío en el trabajo, hizo que yo tomara, no practicara o me alejara por atender otras cosas. Sí. Que después yo siempre en todo momento decía, uy, debería meditar, uy, debería hacerlo, ay, pero es muy tarde, no, porque tengo que hacer esto. Y la cuestión es que el tiempo se te pasa y la verdad es que es algo que digo, ¿cómo puede ser que yo lo tomo como que es una resistencia personal a meditar cuando sé que me hace bien? No sé cómo tomarlo. Bien, no le des muchas vueltas. Lo que sí tienes que saber que forma parte de las asunciones básicas. Acuérdense de este concepto para todos. Esto lo hablamos, si bien está implícito y hace años que los hablamos con ustedes, años, recuerden este concepto que vamos a incidir mucho en esta parte del año. Una pérdida, una ganancia, Elsa. Una pérdida, una ganancia. Los otros días hablaba con un paciente que falleció el hijo. Tenía un tumor de tronco cerebral, chiquito de 8 años. Entonces, cuando yo le hablaba de esto, una ganancia, una pérdida y una ganancia, no entendí. Hasta que le digo, bueno, y cuénteme cómo es su vida, don Carlos. Ah, mire, doctor, no es de acá de Argentina, es de otro lado. Mire, doctor, ahora he vuelto a navegar, le gusta coleccionar no sé qué cosa, como caracolas, una cosa así, es biólogo. Entonces he vuelto al mar, he vuelto a navegar, salimos con mi señora, pero hacía como años que no hacíamos esto. Y inmediatamente que termina de decirme eso, se da cuenta, una pérdida, una ganancia. Estuvo años cuidando al hijo con un tumor de tronco cerebral. Ante esa pérdida, ahora tiene una ganancia de poder de volver a la vida cotidiana con la familia. En tu caso, Elsa, podemos decirlo así. Vos priorizaste quizás el trabajo, más eficiencia, el tiempo, pero esa ganancia también tenía una pérdida. No hay ningún problema. Esa es la vida, Elsa. Nada. Lo único que tienes que hacer que es volver, nada más que eso. Eso, así de simple. Recuerden esto, una pérdida, una ganancia. Recuerden esto, el diálogo interno es el combustible para la red neuronal por defecto o piloto automático, o quieren que se lo diga en sánscrito, el pajarito pica seso.
Eso es el diálogo interno. Segundo, tienen que saber todos, y sobre todo los nuevos. El diálogo interno, el pajarito pica eso, el viri, 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 tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, siempre está relacionado con las expectativas o las asunciones básicas. ¿Qué era? Ay, Julio, ya lo dijiste. El control, ser querido o seguridad y tener éxito. Eso es fundamental, no olvidarse de eso. A partir de allí vamos a ir viendo cómo esto tiene que ver con la rumiación, que es este pajarito picaseso, con la rumiación constante, con las distorsiones cognitivas que ya hemos visto con ustedes, que no es otra cosa que errores en el procesamiento de la información. ¿Estamos hasta ahí? ¿Pulgar arriba? Bien. Ana María, ¿querés contarme si está por allí? Ana María, no sé, creo. ¿Estaba Ana María? No. Sí, aquí estoy. Sí, Ana, contame de tu paciente, esto que me contaba hoy. Ana María también es licenciada en psicología. Contame esto del temor. ¿Qué pasó cuando dejó de temer? A ver, pasaba que cuando mi paciente dejó de temer, comenzó a confiar más en sí mismo. Comenzó a confiar en su... A ver, cuando tenía temor, no desconfiaba de los demás, sino de sí mismo. Y cuando comenzó a amarse, porque el contrario del temor es del miedo, cuando comenzó a amarse, comenzó a confiar en su decisión de confiar. ¿Y qué recuperó? La libertad. Entonces se dio cuenta de que los pensamientos son como monstruos dibujados en hojas de papel. ¿Asustan? Sí, pero no lastiman. Gracias, Ana María. Gracias. Muy bien. Hemos hecho un repaso de monstruos, de todo. ¿A quién está ahí? ¿María Ángel? Hola, ¿cómo andan? Me confunden antes. Sí. Bueno, yo estuve en realidad la semana pasada, bueno, como contaba la semana pasada, que empecé a meditar, digamos, todos los días, que antes no lo podía hacer constante, pero a mí me pasa como Luli, que siempre guiada, digamos, o sea, es como que yo no, o capaz que tengo miedo a no saber decir, bueno, hasta acá llegó mi meditación, es como que necesito, digamos, un tiempo, o lo que mi cabeza supone, ¿no? Pero bueno, la semana pasada estuve como media, digamos, con todo lo que decían me estaba pasando, digamos. La meditación no, o sea, como que meditaba, pero durante el día estaba como muy pensante de más, o sea, el diálogo interno mío iba a 1000, pero bueno. ¿Te das cuenta, Angie, del diálogo interno? Sí, es el combustible hermoso el mío. Exactamente, pero un octanaje impresionante tiene, es casi de óxido nitroso. Sí, a mí, o sea, lo que yo no, o sea, no, por ahí como que me corto, Angie basta, pero capaz que eso es como que no sé cómo, digamos, dejarlos ir sin cortarlos, digamos. Bien, te voy a contar, Angie, ya que de paso hablamos un poco de la práctica meditativa. Cuando aparecen estos pensamientos así, ese diálogo interno que vos bien dices, recuerden esto y tomen nota. El diálogo interno siempre es autobiográfico. Es autorreferencial. Es autobiográfico. Es autorreferencial. Y recuerden que el diálogo interno va a estar constantemente yendo a mundos que no existen, o a lo que él cree que son mundos,
que existen pero en realidad no existen. Es el futuro y el pasado. Les comento lo siguiente. La única especie animal que habita un tiempo, la mayor parte del tiempo, en un mundo fantasmático, en un mundo no real, es el Homo sapiens sapiens. Después vamos a ver por qué es eso. O sea, nosotros, en 99,99% del tiempo, Angie, nos la pasamos habitando un tiempo que no es el tiempo, no es un espacio de lo real. Es un espacio simbólico de pensamientos, emociones, pero no es lo real. ¿Estamos? Y creemos y vemos depredadores en pensamientos, pareceres, distorsiones cognitivas, y vos viste, te hiciste un mundo y después no pasó absolutamente nada. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, recuerden ustedes que cuando nosotros entramos, como decía Angie, en ese diálogo interno, a partir de las asunciones básicas de ser querido, de tener éxito o tener el control, recordamos que es autobiográfico. Y si es autobiográfico, presten atención a esto, necesitamos echar mano de la memoria. Y les cuento una cosa para todos. Cada vez que ustedes vayan a la memoria y piensen sobre aquello que ustedes creen que ha pasado, eso automáticamente cambia el recuerdo. Lamento comentarles. Así que ir y volver una y otra vez es lo que cambia constantemente el recuerdo. Lo modifica. A punto tal que uno se come el viaje de que eso que dice, que piensa que es, que sucedió así, no termina siendo. Por supuesto necesitamos trabajar como Constanza y otra gente que son psicólogos, o Maya. Así que bueno, tenemos que trabajar. Pero eso es lo que pasa. Uno echa mano a la memoria y automáticamente modifica el recuerdo. Por lo tanto, cuando la eches de nuevo, vas a volver a modificar el recuerdo. Muy bien. Julio, pero tú dices modificar el recuerdo, o sea, en forma negativa. O sea, uno va creando más cosas, o más bien... Pero no es necesariamente negativa. O tienes no que saber hábil. que lo vamos a modificar, Maya. Y al modificarlo, es no hábil. Exactamente. Entonces, de lo que se trata, salvo trauma, que utilizaremos una técnica que es distinta, que no viene al caso, salvo trauma, entonces no hay que meterse tanto ahí. Lo que sí es importante es saber y tener la paciencia, sobre todo, para uno exponerse a pensamientos, emociones o sensaciones corporales y no tomar ningún tipo de conducta. Esa es la práctica meditativa. ¿Qué hacemos, Constanza? Una desensibilización sistemática. Eso es. Valeria Marconeto, ¿cómo anda? Tanto tiempo sin verla. Bien, bien, Julio, escuchando. Sí. Bueno, me quedé con esto que cada vez que uno echa mano al recuerdo va cambiando y va modificando. Y cuando preguntaron si era en forma negativa, justo se me cortó, pero bueno, lo que yo pensé que a esta altura es lo que no hay ni negativo ni positivo, es lo que es. Y bueno, y es con lo que me voy todos los días amigando, porque de las tres que nombraste recién, buscar el que te quieran, el éxito, obvio que las tengo a todas, y bueno, es esto de ir aceptando día a día y sin resistencia de ningún tipo, ¿sí? Mirando como que, bueno, mirando la película. Yo no medito mucho en la meditación formal, pero sí la he incorporado a la informal, en la oficina, en casa, en el auto, en general. Y bueno, la verdad que está bueno, la sigo eligiendo. Y por supuesto que cada vez que entro en esos baches, bueno, es esto de rescatarme. A veces logro no entrar
porque me doy cuenta, entonces no contesto, no reacciono. Y otras veces, bueno, cuando ya estás ahí adentro, saber que sos vos la única que te puede ayudar a salir y que tiene un tiempo, y bueno, y ahí voy, bien, bien. Hasta me cuesta decir bien, ahí voy, porque el bien está de más. Pero bueno, eso es lo que puedo compartir. Bien, eso es lo que se llama falacia de las categorías para los nuevos, ¿no? Bien, vamos a avanzar entonces ahora. Vamos a ir, ¿alguien quiere hacer un comentario más? No, nada más, solo eso. Bueno, perfecto. ¿Barrera? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va? Disculpe por el micrófono prendido, no me di cuenta cuando ingresé la sesión. Nada, de todo lo que hablaron me quedé mucho con esto que dijiste de el diálogo interno, que son monstruos dibujados en papel, que era más o menos lo que veníamos hablando el otro día. Me gustó cómo lo pusiste en palabras tan simples. Hoy tuve un pequeño percance, me vine a tutorial y se ve que cuando puse la notebook en el baúl, me reventó la pantalla. Así que primero entré en un enojo bárbaro, ¿por qué me pasa esto a mí? Todo el tiempo. Pero después de eso decidí, bueno, buscar la solución. Así que me acordé que mi hermano estaba con una computadora fija que no estaba gustando, así que le escribí y ahí nomás lo pude solucionar porque bueno, entre la facultad y todo, hoy en día es una herramienta súper necesitada, así que puede volver a eso, pero más o menos el enojo, la bronca de que se me haya roto una herramienta tan importante, me costó quitármela y preguntarme por qué me pasa esto, por qué me pasa a mí. Y bueno, después entendí que pasó, porque se tenía que romper y voy a tratar de no darle más vuelta al asunto. Así que, bien, tranqui, estaba esperando este momento para meditar. Bien, entonces lo que pudiste hacer, Estanislao, es pasar de las preguntas no hábiles, como el por qué me pasó esto a mí, qué yo habré hecho para merecer esto, yo que soy tan divino, y pasaste a la única pregunta hábil. A partir de ahora, para todos ustedes, la única pregunta hábil es ¿qué hago con esto que sucede? Y hábil significa que me permite salir del malestar y me inserta en lo real. ¿Qué hago con esto que sucede? Tal cual. ¿Y tu aprendizaje, Estanislao? Comprar una funda para los notebooks, urgente. Good for you. Ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el punto. Bueno, vamos a ir a la práctica meditativa. Entonces, para los nuevos, ya los viejos saben, vamos a adoptar primero una postura digna. Sobre todo para los nuevos, hay Coti y la pareja. No se estresen con la postura, o hay Luli y Lu. No se estresen con la postura, pero una postura en una silla común, las plantas apoyadas en el piso. Las plantas apoyadas en el piso. Y vamos a comenzar con la práctica de hoy. Espalda recta. Antebrazos apoyados en los muslos. En lo posible, ambas plantas apoyadas en el piso. Cerramos los párpados. Vamos a estabilizar el foco de la atención observando la mecánica respiratoria. No intervenimos, ojo. Solamente observamos cuando el cuerpo quiere inhalar y exhalar. Todo el foco atencional lo vamos a llevar fundamentalmente hacia
la exhalación, la postura, con el compromiso de la inmovilidad. Ahora, pueden entreabrir un poquito los párpados, apenas para que entre algo de luz. No tienen que observar nada, no tienen que mirar nada, simplemente que entre un poquito de luz. Y sigan llevando el foco de la atención hacia la exhalación. Esa nada que observan frente a ustedes, ese vacío que está allí, no es otra cosa que los párpados entreabiertos y un poquito de luz. Presten atención que mientras esto sucede, mientras llevan el foco de la atención hacia ese vacío que está allí frente a ustedes, al cerrar los párpados, al mismo tiempo estabilizamos la postura y llevamos el foco de la atención también hacia la exhalación. Fíjense que prácticamente no aparecen pensamientos. Observen al mismo tiempo cómo la exhalación se va haciendo cada vez más prolongada. Se hace larga, extensa. Y al final de la exhalación hay un silencio. Ese es el punto de máxima relajación. En ese punto, en ese silencio que está al final de la exhalación, allí es donde van a encontrar la media sonrisa. La media sonrisa para los nuevos es algo que simplemente sucede. La puerta de entrada a la media sonrisa es allí, al final de la exhalación, donde los músculos tienden a relajarse y es una media sonrisa tan sutil, tan chiquitita, que solamente ustedes saben que está allí. Si estuviese alguien frente a ustedes no se daría cuenta. Pero no cierren los párpados. Observen cómo la exhalación se hace cada vez más prolongada. Si aparecen pensamientos, emociones o sensaciones corporales, sonidos, olores,
Simplemente los observamos. Le damos gracias por la información que nos está dando y llevamos nuevamente el foco de la atención hacia la exhalación. Su tarea, su labor, la labor del practicante es observar y volver amablemente a estabilizar el foco de atención en la exhalación, en la postura. Nada tiene que ver la labor del meditante con que no aparezcan pensamientos, absolutamente para nada. Si aparecen pensamientos, emociones o sensaciones, las observamos porque algo nos están diciendo, solamente como una información, nada más. No tenemos que juntar tampoco esa información. Simplemente observarla y luego soltarla. Inhalamos y exhalamos sabiendo que meditar es, en primera instancia, estabilizar el foco de la atención en cualquiera de los anclajes, por ejemplo, el cuerpo. Esto, estar anclado en el cuerpo y las sensaciones corporales, nos lleva a lo real. Nos lleva al aquí, ahora y al presente. De ese modo, lo que activamos es un diálogo interno. Lo abolimos y activamos la vía abajo-arriba y activamos un piloto automático más virtuoso. Fíjense ahora que mientras hacemos esto y observamos, no hay pensamientos. Presten atención a la importancia de la práctica y que se puede vivir sin pensar. Vivir sin pensar, aunque sea por instantes al principio, es cortar el diálogo interno, autobiográfico, y salir de las asunciones básicas de búsqueda de reconocimiento, afecto, seguridad, éxito y control. Confíen. Caigan hacia el final de la exhalación. Es más, el cuerpo va a tender a hacerlo. Hacia el final de la exhalación, el cuerpo
tiende a caer unos milímetros hacia adelante. Y cuando inhalamos, nuevamente pasa a una posición erguida. La boca cerrada. Observamos la columna de aire que sale por las fosas nasales. Es como si estuviésemos montados encima de la exhalación. Relaja los hombros, Andrea. Rami, que la cabeza no caiga. Estanislao, que los pulgares no estén tan tensos. Confíen, caigan hacia ese vacío
que está al final de exhalación, caigan hacia ese silencio. Este espacio de silencio que todos habitan en este momento no es otra cosa que el espacio en blanco que hay entre pensamiento y pensamiento. Avanzar hacia ese silencio, también denominado a este espacio entre pensamientos y pensamientos como conciencia madre, es avanzar hacia la no dualidad. Presten atención a qué siente el cuerpo en este momento. Si está tenso, ligeramente relajado, si es neutro quizás. Ya lo veremos. Presten atención a qué es lo que siente el cuerpo. Suelten los pensamientos, vuelvan a la exhalación. Vuelvan a la sensación del aire saliendo por las fosas nasales. A observar ese vacío y el poquito de luz que entra a través de los párpados. Vuelvan al cuerpo, a la postura, a la inmovilidad. Cuando hagan esto, estarán habitando el piloto automático virtuoso relacionado con la corteza temporoparietal. Respetuosamente les recuerdo, vida y muerte es algo urgentemente serio. Todo pasa rápidamente a lo lejos y se desvanece la oportunidad de este instante. Que cada uno completamente corte la negligencia y corte la indulgencia y despierte, despierte. Atención, que tu vida no pase en vano.
Muy bien, hemos terminado el encuentro de hoy. ¿Algún comentario respecto a la práctica? Sobre todo los nuevos. Bueno. Siempre saben que es peor que yo pregunte. Coti. Rami, ¿cómo le fue? La verdad que muy bien. Ahí está, corta. Esa. Tienen que... A mí bien, yo estoy muy acostumbrada, me costaba esto de exhalar por la nariz, por ejemplo. Yo estoy muy acostumbrada a inspirar y exhalar por la boca. Eso me costó, como que a veces me desconcentra porque decía por la nariz. Pero bien. Bien. A ver, Coti, muchos pensamientos, pocos pensamientos, ¿qué onda? No, muchos. Bien. Vos sabés que la práctica meditativa, Coti, nada tiene que ver con que aparezcan o no aparezcan los pensamientos. Eso es fundamental. Lo segundo es qué hago cuando estos aparecen. Y a partir de ahora, para vos, Coti, y Rami, y los nuevos, los pensamientos no son otra cosa que símbolos. Rami, son solamente paquetes de información. Bien. Tengo una pregunta, Rami. Sí. ¿Qué es esto, Rami? Una taza. No, Rami. Esto es una taza. Así funcionan los pensamientos, Rami. Creemos que esto es una taza y lo peor, ¿sabes qué? Nos servimos café caliente y nos quemamos y decimos, pero ¿cómo puede ser que yo me queme si me serví en una taza? Bueno, muy bien. ¿Estamos, Coti? Bueno, se quedó como congelado. ¿Estamos entonces? Gracias. Nada tiene que ver con que no aparezcan los pensamientos. Sí. Rami, ¿cómo te fue a vos con la observación? La verdad que muy bien. Yo así, en su momento meditaba con mi psicólogo. Te quedaste congelado, Rami. Bueno, mientras se conecta nuevamente Ramiro con el celular de Constanza, seguimos por acá. A ver, Luli, ¿cómo te ha ido? Bueno, a mí me fue muy bien, la verdad que muy bien. Descubrí cosas nuevas que no había descubierto en otras meditaciones, como por ejemplo, hacer como más foco en el tema de la exhalación y ese último momento, como el último momento de la exhalación, yo nunca le había prestado atención. Realmente es como el lugar o el espacio más relajante. Eso por un lado. Sí aparecieron pensamientos, pero tuve varios momentitos cortos, como no los puedo explicar, como raros. Esos momentitos cortos que tuviste, Luli, ¿fueron momentos de estrés? No. Al contrario, ¿verdad? Sí, al contrario. Bien. Todo lo contrario. Bien. Entonces, aparentemente, había momentos en donde no había pensamientos y pudiste entrar allí. Sí, que no sé distinguir si como me abstraía demasiado o si realmente eso es... No categorices. Ahí estás perdiendo.
Bien. No expliques mucho la experiencia. Está bien. Simplemente, ¿hubo momentos en que no observaste pensamientos? Sí. Eso, mira, has entrado ahí. Pensamientos y accediste acá, a lo que se llama la conciencia madre. Ajá. Muy bien, felicitaciones. Bueno, Eso gracias, es. la verdad que estuvo muy linda. Eso es. Bueno, a ver, el Lu. Yo me pasaron como dos partes, una parte como que tenía la mandíbula medio dura, medio tensa. Intenté relajarme ahí. Y la otra sensación que tuve también es que en un momento no sé si me dormí, la verdad. No sé si es bueno o malo, pero en un momento medio que sentí que me había dormido. Exactamente, es como eructar. Eructar no es una enfermedad, ni es bueno ni malo. Mientras no se lo hagas en la cara a otro, está todo bien. ¿Estamos? Por eso, hay gente que cree que eructar es una enfermedad. Entonces, es importante, Rami, que vos medites con los párpados cerrados, pero los entreabras únicamente para que entre un poquito de luz, ¿sabes? Entre las pestañas. No hace falta que mires nada. Simplemente observes, ¿sabes? Así que eso va a evitar que te duermas. ¿Decías algo, Luli? Sí, una pregunta, porque yo no sé si cuando vos decís entreabrir los párpados es, Luli, digamos... Luli, deja de pensar en experiencia. Qué chica, ¿no? A ver, Luli, cerra los párpados. Cerra los párpados, cosa que no veas nada. ¿Ahí está? Sí, sí. Bueno, ahora entreabrirlos, cosa que entre un poquito de luz entre las pestañas. ¿Viste que no hace foco en nada? Simplemente entra un poquito de luz. Sí, igual yo veo la computadora. Bueno, Luli, algo va. No, pero no te entra un poquito de luz, simplemente eso. Está bien. Que veas o no veas, eso ya no es asunto. Lo importante es que entre un poquito de luz para que se excite uno y no se duerma. Si no, corazón, te vas a clavar un sueño ahí. Perfecto. ¿Estamos? Estamos. Gracias. Perfecto. Vamos a ver qué otro más. Julio, ¿puedo hacerte una pregunta respecto a esto que dijo Coti, de que está acostumbrada a exhalar por la boca? En las prácticas de yoga, viste, o sea, por lo menos el Kundalini que yo hacía y que voy a retomar mañana, después de un año que estoy meditando así, esta meditación que es por nariz, esta inhalación, esta exhalación, que es por nariz, no sé cómo, porque lo otro es muy guiado, hay que hacerlo así. Hacé lo que te dicen los otros. Y si no, no digas nada y vuelve a hacer esto mismo. ¿Cuál es el problema, Marta? Si la iluminación no va a cambiar, si vos respiras con un... Tampoco lo busco, tampoco. Solta eso. Solta eso. Solta eso. Nada. Deja que fluya. Muy bien. Gracias. ¿Quién más por así? ¿Nico? Pensaste que ibas a zafar, Nico. Pensé que zafaba ya. Pensaste que zafaba. Faltaba poco ya. Faltaba poco. Quedó acá. Ahí está. No, la verdad es que la práctica formal me va muy bien a mí. Tengo mucha... Como si yo todas las mañanas por lo general medito. En esta me fue espectacular también. El tema es cuando salgo de mi casa. Me subo el auto, respiro y digo, qué presente que estoy. Y cuando me vuelvo a dar cuenta son así, más o menos. Bien. Te voy a contar una cosa, Nicolás. Vos acabas de decir que salís de tu casa y respiras. Estás respirando desde que naciste, te cuento. O sea, no tiene nada que ver con respirar. Pero en ese momento que estoy respirando. Tiene que ver con estabilizar el foco de la atención. Eso. Entonces, lo que es importante, vos, Nico, es que sepas que para profundizar el bienestar de la práctica, necesitas llevarlo esto a la vida cotidiana. Una cosa muy fácil
son los recordatorios. Sí, está bueno lo que dijiste a veces del cuenta ganado. Exactamente. Esto, y les digo, por favor, vamos a empezar a usarlo la semana que viene a esto. Esto se llama cuenta ganado o cuenta persona, salen 300 pesos por Mercado Libre. Tienen que comprarlo porque vamos a empezar a trabajar durante la práctica meditativa con esto en particular y ustedes como tarea en la casa. ¿Saben? Bueno, entonces, nada, Nico, te hago una sugerencia. Volviendo a esto, uno necesita tener recordatorios. Nada, ¿está la Luli por ahí? La Angie, perdón. Sí, la Angie sí. Y yo, Bueno, pero solamente que se me salió el Zoom. No te preocupes. Angie, cómprale Sí. una pulsera de plástico de onda. Algo que vos digas, jamás usaría Nico esta. Bueno, que no tienen que salir más de 30 pesos, imagínate, bueno, que estamos a 50 como mucho. Y si la vas a poner ahí como recordatorio para la práctica, ¿usas el reloj, Nico? Sí. Bueno, entonces en la pulsera donde está el reloj, ahí le colocas. Esos son recordatorios. Entonces cuando vos veas, Bueno. decís, ay, qué pulsera de onda que me regalaron. Es para que me recuerde que tengo que volver a la práctica. Sí, o si no me pongo en cuenta ganado en el bolsillo, entonces me lo voy tocando y digo, cierto. Bien, eso o la pulsera, Nico. Cuenta ganado. Muy bien, ok. Chau, chau. ¿Alguien más que hace un comentario? Bueno, entonces les recuerdo la necesidad de tener con el cuenta ganado, que muchos de ustedes se lo tienen. Y nos estaremos viendo la semana siguiente. Juan Carlos, ¿cómo te ha ido con la práctica? Bueno, sin categorizar, para no decir que bien, diríamos estable. En la práctica formal, las pocas que hago son en los encuentros del lunes, pero estoy muy acostumbrado a la otra, la informal, que forma parte de mi forma de ser, de mi forma de actuar. Me doy cuenta que en muchos momentos me rescato cuando veo que estoy en la banquina, o me sirven para no incurrir en ese desliz. Pero me doy cuenta así que en muchos momentos del día tomo conceptos de la práctica, de todo lo que vimos el año pasado, cursos, hasta en los exámenes, que son muchos conceptos que los tengo tan incorporados como que fluyen de un modo natural y me ayudan a pasarlo mejor. Realmente me ayuda. Y cuando caigo en la banquina, como dije hace un rato, sé rescatarme rápido de él. Bien. Muy bien, perfecto. Les recuerdo entonces, gracias Juan por tu comentario. Les recuerdo que el viernes a las 19 horas, por este mismo link, tenemos el examen de Cecilia Ortiz, licenciada en Psicología. Es el examen de atención focalizada. Van a estar de testigos del examen 2 diplomados, como es Juan Carlos y Valeria Marconeto, que nos van a estar colaborando y están invitados a participar el resto como oyentes. Los espero el viernes y un cordial saludo para todos.